¿Me están escuchando? ¿Y ahora me están escuchando ahora? Muy bien. Entonces, como les decía, vamos a preparar nuestra Biblia. Pequeños problemas técnicos, pero ya está. Muy bien. En este espacio nosotros lo llamamos con San Pablo vayamos a anunciar el Evangelio. Y tomamos el texto bíblico, ay de mí si no anuncio. La semana pasada estuvimos hablando un poco sobre el proceso de conversión de San Pablo, de cómo él se encontró con el Señor y cómo fue para que empezara a llamarse o a reconocerse como apóstol. Entonces, la semana pasada habíamos hablado sobre San Pablo como apóstol, como llamado y enviado, como el tocado por el Señor y que se convierte del judaísmo después al cristianismo y se torna uno de los impulsadores más fervorosos, vamos a decirle así, de nuestra fe cristiana. A partir de ese encuentro con el Señor, entonces Pablo de Saulo pasa a ser llamado Paulo, convertido, predicador, pastor, apóstol principalmente. Hoy vamos a hablar de otros dos expresiones o que nos dicen quién más es San Pablo. Hoy vamos a hablar de San Pablo como el misionero y trabajador. Y vos que estás escuchando, estás participando en este momento. Como cristiano, ya había dicho la semana pasada, todos nosotros por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Entonces todos somos llamados y enviados para una misión específica. ¿A qué el Señor te llama? Te había dejado esa pregunta la semana pasada. Espero que lo hayas reflexionado a lo largo de la semana y que más o menos vayas teniendo una cierta claridad sobre lo que el Señor te pide. Y hoy al reflexionar sobre este aspecto de la vida de San Pablo, Pablo misionero y Pablo trabajador, vamos a seguir cuestionándonos. ¿Qué lugar ocupo yo en la iglesia, en mi comunidad? Este es un aspecto mal conocido de la vida y el ministerio de Pablo. El misionero infatigable del Evangelio es también un incansable trabajador. Anoten esa expresión. Misionero infatigable del Evangelio es también un incansable trabajador. ¿Nunca escucharon ustedes de personas de nuestro entorno que dicen, no, yo escuché la llamada del Señor, el Señor tocó mi corazón, me cambió y voy a dedicarme completamente a Dios? Y cuando se dedica completamente a Dios, se olvida, por ejemplo, muchas veces de su familia. Se olvida que tiene familia, que tiene hijos, que tiene trabajo y que le cuesta de repente tener ese equilibrio entre su vida de fe
Y esa vida de fe muchas veces no se refleja en su vida personal, en su vida particular. Y hoy vamos a aprender de cómo podemos equilibrar ese aspecto en nuestra vida con San Pablo, el apóstol de la palabra. Entonces, vuelvo a repetir la expresión para que lo anoten. Pablo, el misionero infatigable del Evangelio, es también un incansable trabajador. ¿Ok? Muy bien. En una sociedad en el que el trabajo manual parecía estar más bien reservado a los esclavos y a la población más desfavorecida, nos estamos refiriendo a la época, al contexto social de Pablo. Reservado a los esclavos y a la población más desfavorecida. Y vemos que es algo que sorprende. Cómo un apóstol del Señor usa su mano para trabajar. Si el Señor le llama para anunciar el Evangelio, él debería dedicarse específicamente a esa labor. Es lo que en el pensamiento de la gente existía. Entonces como que no cabía en la mente que podía al mismo tiempo trabajar las manos y trabajar en el reino de Dios. Esta actividad manual de Pablo es, por otra parte, una de las grandes originalidades de la vida de un misionero, al que imaginamos más fácilmente surcando el mundo mediterráneo o escribiendo cartas a las comunidades. Cuando muchas veces hablamos de Pablo, nos imaginamos al Pablo que viajaba de aquí para allá, fundando comunidades, anunciando a los paganos, evangelizando a los gentiles, pero muchas veces no nos fijamos o no nos detenemos en este aspecto de la vida de Pablo, que él era trabajador. Por ejemplo, en muchas de sus cartas vamos a encontrar: el que no trabaja, que no coma. El trabajador merece su salario. Y cuando le quieren felicitar por lo que él hacía o lo que estaba haciendo como misionero, él decía: no hago nada más que mi función, o no hago nada más que mi trabajo. ¿Será que nosotros actuamos también así en nuestra vida cotidiana, en nuestra sociedad, en la sociedad que nos toca vivir hoy? Entonces nosotros podemos tener en nuestra cabeza esa imagen de Pablo, que viajaba, que fundaba comunidades, que escribía cartas a las comunidades que acababa de fundar, que un Pablo que trabajaba, que usaba sus manos, que usaba su fuerza para trabajar, incluso y muchas veces en condiciones difíciles, para no ser, porque él no quería ser carga para nadie. Pero los testimonios están ahí. ¿Y cómo entenderlos o cómo interpretarlos? ¿Qué hacía Pablo cuando no estaba fundando comunidades y cuando no estaba anunciando la palabra de Dios? Pablo tenía como oficio fabricante de tiendas. Trabajaba con cuero. Entonces podemos decir o preguntarnos: ¿será que Pablo era un sencillo fabricante de tiendas, como lo sugiere el libro de los Hechos de los Apóstoles? Se trataba de tiendas de cuero y usaba el pelaje de cabra, y a veces también tela para fabricar, ¿verdad? Esta información que tenemos de la vida particular de Pablo está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 3. Pueden buscar Hechos 18, capítulo 3.
que nos dice así: Pablo se acercó a ellos, pues eran del mismo oficio y se dedicaban a fabricar tiendas. Eso nos dice San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, que Pablo se dedicaba a fabricar tiendas. ¿Y cuándo es que él comienza a hacer este trabajo? Después de su fracaso, relativo fracaso, en Atenas. Si ustedes prestaron atención en la liturgia de la palabra durante la Pascua, habíamos reflexionado sobre este episodio cuando Pablo anuncia lo... Entonces, no prestaron mucha atención en un Dios que había resucitado y no les interesaba mucho. Entonces podríamos imaginarnos que su trabajo había fracasado en ese sentido en Atenas. Pablo en este momento se encuentra en Corinto. Tiene la oportunidad de encontrar allí una pareja, y que ustedes si leen Hechos 18, antes de lo que yo había acabado de leer, tiene la oportunidad de encontrar a una pareja, Áquila y Priscila. Pueden corroborar ahí en su Biblia. Acaban de llegar de Italia. Son tejedores que tienen un bazar o un lugar donde venden las lonas, ¿verdad? Una tienda, un bazar de lonas. Sin dudas, son cristianos, ya que Pablo no menciona su nombre entre aquellos que bautizará en Corinto. Entonces, los exegetas suponen que ya ellos eran bautizados, ya eran cristianos. Eso podemos comprobar en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 14. Ustedes pueden anotar. Si no lo pueden leer ahora, en la semana pueden ir haciendo. Esa es la recomendación que yo les voy a dar, por ejemplo. Todas las citas bíblicas que yo vaya citando o las palabras que a ustedes les llama la atención, vayan anotando y durante la semana revisen y estudien para que podamos seguir el hilo de nuestra reflexión a lo largo de este mes. Entonces Áquila y Priscila, ya son cristianos, por eso Pablo no menciona que los bautizará en Corinto. Ellos se unen a Pablo, comparten con él alojamiento, trabajo y comida. Tenemos entonces la siguiente situación durante la semana. Pablo trabaja manualmente y todos los sábados conversaba en la sinagoga, tratando de convencer a judíos y griegos. Hechos 18:4. Pero cuando Silas y Timoteo lleguen de Macedonia, Pablo entonces podrá consagrarse enteramente a la predicación de la palabra. Hechos 18:5. ¿Dónde pudo aprender Pablo este oficio que continuará ejerciendo durante sus viajes misioneros? ¿En Tarso, que era célebre por sus lonas para tiendas? ¿En Jerusalén? Algunos autores piensan incluso que en cuanto legista, formado en la escuela de Gamaliel, Pablo habría seguido también el uso habitual de los estudiantes que como consecuencia de la gratuidad de la enseñanza, trabajaban manualmente para pagar sus estudios, ¿verdad? O para solventarse. Reconozcamos que no sabemos nada o mucho sobre ello. Sea como fuere, es el hecho de ejercer un trabajo manual lo que debe llamar nuestra atención en este momento. Pues en varias ocasiones, Pablo habla en sus cartas sobre este aspecto de su vida. Entonces, si lo menciona varias veces, porque es importante. ¿Y vos? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu oficio? ¿Qué sabes hacer y haces con maestría? ¿O lo que sabes hacer, haces así, va y nomás?
¿O cómo te pones delante de aquellos talentos, de aquellos dones que el Señor te dio? Muchas veces nosotros tenemos muchísimos talentos, pero no sabemos usarlos, o si usamos, no usamos como deberíamos. A veces ese famoso peixa-peixante parece que gana y nos gana y hacemos las cosas así, va y nomás. Y Pablo, por ejemplo, nos invita, nos incentiva a asumir esos talentos que el Señor nos dio y a explotarlos, a usarlos para nuestro bien y para el bien de los demás. Y nosotros nos fatigamos trabajando. Pablo habla que muchas veces se cansaba trabajando con sus manos. Podríamos ver en el episodio de Corinto un acontecimiento ocasional vinculado a circunstancias bien particulares. De este modo, años más tarde, Pablo, cuando ya se encuentra en Éfeso, desde donde escribe a los corintios, les hace partícipes de su desamparo y de su cansancio. Les comparte que andaba cansado. Aprovecha la ocasión para mencionar la dureza del trabajo que ejerce. Pueden anotar 1 Corintios, capítulo 4, versículos 11 y 12. 1 Corintios 4, 11 al 12. Dice él: hasta el presente no hemos padecido más que hambre, sed, desnudez y malos tratos. Andamos errantes y nos fatigamos, trabajando con nuestras propias manos. Este testimonio de Pablo en 1 Corintios 4, 11, 12 es confirmado por el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos muestra Pablo. Hechos 19, 9. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 9. Predicaba todos los días en la escuela de Tirano, dice. Entonces, trabajaba mucho y se cansaba. Y ahí podemos ver de cómo Pablo, al mismo tiempo que trabajaba, no perdía la oportunidad de hablar de Dios, de anunciar y predicar el Evangelio. Entonces Pablo, los fines de semana, se dedicaba en las sinagogas a anunciar y durante la semana trabajaba para pagarse su alojamiento, pagarse su comida y solventarse de esa manera. Otros pasajes de las cartas también confirman esta actividad manual de Pablo, actividad importante en tiempo y en fatiga. En la primera carta a los tesalonicenses, por ejemplo, Pablo recuerda sus penas y cansancios. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Recuerden, hermanos, nuestras penas y fatigas. Recuerden cómo trabajábamos día y noche para no ser gravosos o molestosos a ninguno de ustedes mientras anunciábamos el Evangelio de Dios. Mientras anunciábamos el Evangelio de Dios. Pablo nunca quiso ser un estorbo y una molestia en la vida de sus hermanos de comunidad. Por eso no es que venía y usaba y abusaba de su poder de apóstol, sino que trabajaba con sus propias manos para sostenerse. El autor de la segunda carta a los tesalonicenses hace de ello incluso un motivo de imitación. Conocen perfectamente el ejemplo que les he dado, porque no hemos vivido ociosamente entre ustedes, ni hemos comido de balde el pan de nadie. Al contrario, hemos trabajado con esfuerzo y fatiga
día y noche para no ser gravosos, para no ser molestia a ninguno de ustedes. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, 7 al 8. Segunda Tesalonicenses 7 al 8. Sin embargo, como ciudadano y hombre libre, en Pablo habría podido no trabajar. ¿Se recuerdan que al inicio yo decía que los que se dedicaban a estos trabajos eran gente que vivía en situación de esclavitud? Entonces él era un hombre libre y él podía no dedicarse a eso, pero él prefirió. ¿Y por qué que él prefirió dedicarse? Y ahí vamos a entrar en el aspecto misionero de la persona de Pablo. Hasta ahora estuvimos hablando del aspecto Pablo trabajador. Ahora vamos a mirar por qué era importante este aspecto en su vida en aquel contexto. Porque él estaba interesado en esos trabajadores. Él se había fijado en ellos y sintió que el Señor le enviaba a él a esos trabajadores. Entonces él, para que pudiera colocarse en el mismo patamar, vamos a decir, y para que pudiera ganar la confianza, tenía que entrar desde esa perspectiva. Porque imagínense, nosotros cuando queremos ganar la confianza de una persona, no nos vamos a ir a hacernos ya del que yo sé todo y a hacernos del importante. No, tenemos que abajarnos y con un perfil bajo empezar a entrar. Entonces eso fue lo que Pablo hizo. Cuando él empieza a entrar en esos grupos de trabajadores, ahí la gente empezó a fijarse, pero este hombre libre, ¿qué hace aquí? ¿Y qué hacía Pablo? No era solamente anunciar, porque una vez que él fue convertido al cristianismo, cuando se convierte, él entendió que en la cruz, ¿se acuerdan que la semana pasada les hablé mucho sobre la cruz, la teología de la cruz? En la cruz él entendió que todos nosotros en Cristo somos hermanos y todos tenemos la misma dignidad. Después en otra parte, él va a decir, ¿verdad?, que delante de Dios ya no hay esclavos, ya no hay negros, ya no hay esto. Va citando que delante de Dios todos nosotros somos hijos de Dios, por ende somos hermanos. Ahí entonces Pablo se hace esclavo con los esclavos para la gloria de Dios. Se hace trabajador con los trabajadores para anunciar el evangelio, la buena noticia. Imagínense, estos esclavos que trabajaban desde la mañana temprano hasta la noche, después se iban a sus casas, ya cansados, para dormir y al día siguiente regresar a su trabajo. Entonces no tenían tiempo para ir a participar en los cultos o cosas así. Y ahí entonces Pablo les lleva la buena noticia hasta donde ellos están. Y ahí cuando ellos se reunían, por ejemplo, para tomar una cerveza o un vino, ya le invitaban a Pablo porque Pablo hacía parte de su grupo, porque Pablo estaba con ellos. Y ahí Pablo aprovechaba esas oportunidades para hablarle de Cristo que vino, nació, vivió, murió y resucitó por cada uno de nosotros y nos promete vida y vida en abundancia. Entonces, por eso este aspecto de Pablo, trabajador y misionero, están muy relacionados y es muy importante. Para nosotros los cristianos, ¿qué ejemplo y qué nosotros podemos aprender con estos aspectos de la vida de Pablo? ¿A ustedes no les pasa muchas veces que nosotros como cristianos nos queremos sentir superiores a los demás? Que somos mejores, somos más buenos y queremos corregir a la gente desde nuestra condición de cristianos. Y Pablo nos enseña que si queremos hablar a la gente, tenemos que, diríamos nosotros aquí en Paraguay,
bajar de nuestro arazamata, bajar y colocarnos a la altura de la gente con quienes queremos compartir y a quienes queremos anunciar la buena nueva del Evangelio. Entonces es fundamental que aprendamos a bajar la guardia, a colocarnos en el mismo nivel porque estamos en el mismo nivel. Pablo, como misionero itinerante, igualmente habría podido solicitar también mantenimiento de las comunidades que había fundado, las cuales lo habrían hecho gustosamente. Por ejemplo, ustedes saben que yo soy diácono, estoy actualmente viviendo aquí en la parroquia San Pablo, trabajando aquí haciendo mi pasantía diaconal. En mis redes sociales, por ejemplo, yo publico las comidas que voy consumiendo, las cosas que voy haciendo y mucha gente tipo va haciendo bromas muchas veces, ¿verdad? Pero es justamente para eso, para empezar a crear temas de conversación. Gracias a Dios en este tiempo de la pandemia, mucha gente se solidarizó con nosotros y todo el tiempo vienen a traernos cosas. Cocido, vellú, sopa, verduras, frutas y así. A veces una hamburguesa, a veces una pizza y cosas así. Pero no estamos nosotros aquí tipo de brazos cruzados, sentados esperando que acontezca eso. No. Y no es para decir, yo soy muy bueno. Esta reflexión que estoy haciendo, a mí me llevó días prepararlo. Tuve que sentarme, leer, escribir. Hacemos muchísimas cosas. Entonces, para merecer lo que comemos, hay que trabajar. Y ese es un incentivo de Pablo para nosotros en sus cartas también. Y principalmente cuando hablamos de este aspecto de la vida de Pablo. Entonces, si él pedía ayuda para sostenerse, sería algo muy justo, ¿verdad? Pero él no quiso. Él inclusive nos dice, ¿verdad?, que todo misionero tiene derecho a recibir un salario por el trabajo que lleva a cabo en sus comunidades. Primera de Corintios 9, 6 al 14. Primera de Corintios 9, 6 al 14. Aunque admite también que es su derecho. Primera de Corintios 9, 4. Pablo, sin embargo, como ya dije, no acepta ningún tipo de ayuda en ese sentido. No acepta ningún salario. ¿Y por qué él rechazaba eso? Si un misionero podría ser mantenido. ¿Por qué esta elección del trabajo manual? Y ya expliqué anteriormente. Justamente para entrar en el mundo de estos esclavos, de estos trabajadores, de estos marginados de la sociedad y para hablarles de Dios. Y ahí él va a decir una frase muy linda, uno de los versículos más lindos de la Biblia. Mi salario es ofrecer gratuitamente el evangelio que anuncio. Yo trabajo con mis manos y mi salario es ofrecer gratuitamente el evangelio que anuncio. Si se excluye o si nosotros excluimos el hecho de que en numerosas ocasiones Pablo tuvo que trabajar, sin duda, para solventar sus necesidades, sus gastos, la elección de Pablo de llevar a cabo al mismo tiempo un trabajo manual y el anuncio del Evangelio no es algo así que aconteció por añadidura, vamos a decirle, sino tenía un propósito. Y lo vuelvo a repetir, que era llegar a esa gente que vivía al margen de la sociedad. Pablo nunca aceptará limosna o ayuda en ese sentido. Solo después, en las comunidades de Macedonia,
Ahí podemos ver en Filipenses 4, 15 al 16, segunda de Corintios 11 al 8. Ustedes pueden ver que en Macedonia sí aceptó una ayuda. De forma general, él no acepta y no quiere depender de ninguna comunidad ni ser una carga para ninguna de ellas. Ahí pueden ver, anoten por favor, Primera Tesalonicenses capítulo 2, 9, Segundas de Tesalonicenses 3, 8, Segunda de Corintios 11, 9, Segunda de Corintios 12, 13 al 14, Hechos de los Apóstoles 20, 33 al 34. Incluso Pablo hará del trabajo manual una cuestión de honor, un título de gloria. Esta actitud de Pablo podría explicarse por los abusos ya en esa época de algunos misioneros itinerantes, demasiado inclinados a hacerse mantener o a abusar de las comunidades visitadas. ¿Cuántas veces nosotros conocemos a misioneros, por ejemplo, que hacen eso? Llegan y usan de su figura, de su imagen de poder o de su figura de autoridad para imponerse y abusar de las personas que tienen mucha buena voluntad. Nuestra gente aquí en Paraguay, por ejemplo, es muy solidaria. Ñande yaje shakwa, la ñande misionero cuera, ñande hermana cuera, ñande pai cuera. Da yaje llamo ahí nunca, por ejemplo, supe cuera o hasaji cuai varea o alguna necesidad. Yaje ñande jae tapizacuera oje shakwaaba ambue gente. Entonces Pablo no quería ser de esos misioneros que usaba de su figura para aprovecharse de la gente. Podemos conferir eso, segunda de Corintios 12, capítulo 12, 13 al 14, Hechos de los Apóstoles 20, capítulo 20, 33 al 34. Ahora, a mí me gustaría, ya llegamos a un poco más de media hora de nuestro... Hoy, después de hablar de este aspecto de la vida de Pablo, quisiera hacer una introducción a la carta a los romanos. Y les voy a dejar como tarea después para que a lo largo de la semana lean la carta a los romanos. No es una carta muy larga y es de fácil lectura. Inclusive las cartas de San Pablo así podemos leer tranquilamente. Estoy buscando aquí introducción. Entonces, pueden ya ustedes, si quieren, abrir la carta a los romanos. De las 21 cartas del Nuevo Testamento, presten atención, tenemos 21 cartas en el Nuevo Testamento. De las 21 cartas del Nuevo Testamento tenemos la certeza que Pablo escribió 13. Ya dije eso la semana pasada, pero lo vuelvo a repetir hoy. Pablo escribió 13. De las 21 cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, 13 le pertenecen a Pablo. Estas cartas nos proporcionan un conocimiento profundo acerca de la fe y la vida de las iglesias en sus primeros años de existencia. La carta de Pablo a los romanos es una de las más influyentes en el pensamiento evangélico de los líderes de la iglesia del Señor a lo largo de la historia del cristianismo. Repito, estas cartas paulinas nos proporcionan conocimiento profundo acerca de la fe y de la vida de las iglesias, los primeros años de su existencia.
Y la carta de Pablo a los romanos, es una de las más influyentes en el pensamiento evangélico a lo largo de toda la historia del cristianismo. Muchos cristianos conocidos han conocido la salvación en Cristo a través de las páginas de esta carta. Por ejemplo, tenemos a nuestro famoso y querido San Agustín. Y después hay otros, por ejemplo, personajes conocidos que fueron muy importantes en la historia. Por ejemplo, Martín Lutero también, John Wesley. Ellos fueron convertidos a través de la carta de San Pablo. Les ayudó a mirar la vida cristiana de una manera diferente y a partir de ahí a asumir su vida cristiana también de una manera diferente. Romanos contiene una declaración racional y bien estructurada del evangelio que Pablo predicaba. Yo estoy usando esta Biblia, la Biblia latinoamericana, ahora, para hacer mis reflexiones, para hacer el estudio, uso la Biblia de Jerusalén, que es buenísima. Pero ahora con ustedes estoy usando esta Biblia latinoamericana. Ustedes van a encontrar, cuando lleguen a la carta de San Pablo, carta a los romanos, que hay una introducción general. Nos habla, por ejemplo, sobre las cartas de San Pablo y nos va hablando. Después nos dice, por ejemplo, la carta a los romanos y ahí empieza a hablar de la carta a los romanos, que habla de la evangelización de los griegos, la justificación de Dios y la salvación de la humanidad y así. Ustedes pueden leer también esa introducción y les va a ayudar muchísimo. Entonces, repito, la carta a los romanos contiene una declaración racional bien estructurada del evangelio que Pablo predicaba. Tema central de la carta a los romanos. Mi computadora aquí dio un problema. Disculpo solo un momentito. Entonces, el tema central de la carta a los romanos es la justificación, o podríamos encararlo como la justicia. Y como les dije, hoy estamos haciendo la introducción a esta carta. La semana que viene yo voy a continuar con eso. Por eso les voy a dejar como tarea para que ustedes lean en esta semana esa introducción que tienen en su Biblia a la carta de San Pablo. Hagan una mirada así a la carta en general, vean los títulos, quédense en la lectura que le llamó la atención, por ejemplo. Y cuando la semana que viene yo empiece a hablar, a profundizar, les va a quedar mucho más claro. La carta tiene nada más 16 capítulos. Entonces no es una carta muy larga. Una carta que contiene 16 capítulos que nos habla de la justicia y de la justificación. No sé si alguno tiene alguna pregunta hasta aquí, alguna duda que haya quedado y quiere hacerlo, puede hacerlo ahora, en este tiempo que nos queda, para que
pueda responder. Y la semana siguiente seguimos con la carta a los romanos de una manera más profunda. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerlo ahora. ¿Algún comentario? En gran parte, la carta a los romanos es una exposición sobre la vocación cristiana. Nos habla muchísimo de eso, ¿verdad? De cuál es nuestra vocación, qué es lo que el Señor quiere y espera de nosotros y a qué nos envía. Pablo en la carta también va a hablar de la salvación de Dios, que es la salvación de la raza humana, como un todo en general, que se juega en el corazón de las personas. Y todo va a depender, y todo depende de la respuesta personal que nosotros damos, que nosotros ofrecemos a Dios. Entonces, por hoy es todo esto. Les agradezco de corazón su presencia, su acompañamiento. Yo soy diácono José Miguel, misionero espiritano. La semana siguiente vamos a encontrarnos otra vez para profundizar la carta a los romanos. Espero que esta reflexión les haya ayudado y les haya gustado también. Comenten y compartan con sus amigos, sí, para que también vayan acompañándonos en esta reflexión y para crecer juntos en la palabra de Dios y en el conocimiento sobre nuestro apóstol San Pablo. Un gusto, mi cariño, mi abrazo para ustedes. El Señor esté con cada uno de ustedes y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca en todos. Nos vemos la semana siguiente. Chao.